Era un granjero corriente y no entendía por qué sus gallinas se negaban a entrar en el gallinero desde hacía semanas. Pero una tarde decidió echar un vistazo dentro, y lo que vio le hizo llamar inmediatamente al 911. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El aire del sur de Arkansas se aferraba a la piel como un manto húmedo aquella primavera tardía, cargado con el olor dulce de la tierra recién arada y el zumbido constante de las cigarras que ascendían desde los setos. A lo lejos, el horizonte parecía derretirse bajo la luz blanca del sol, y el sonido de un tractor viejo se apagaba poco a poco entre las hileras de maíz joven. En el extremo de un camino de arcilla roja, donde el polvo nunca terminaba de asentarse, se encontraba la granja de Marcus Reed, una casa de madera elevada sobre pilotes, construida décadas atrás por su padre para proteger el piso de las inundaciones del deshielo. Las tablas del porche crujían con cada paso, y la pintura desvaída por los años y el calor se había vuelto del color de los huesos viejos. Era un lugar que hablaba del tiempo, de la rutina y del peso de la herencia. Marcus había heredado la tierra hacía 3 años, después de la muerte de su padre. No era mucho, unas pocas hectáreas de cultivo, un huerto pequeño, un cobertizo que servía como taller y, detrás de todo, un gallinero que se alzaba junto al granero, con las paredes hinchadas por la humedad y un techo de hojalata que relucía como un cuchillo al sol. Con el terreno vinieron también las deudas, las herramientas oxidadas, un viejo camión Ford y una soledad que se le pegaba a la piel. Desde entonces, Marcus vivía solo, repitiendo los mismos gestos día tras día. Se levantaba antes del amanecer, reparaba las vallas, revisaba las acequias, alimentaba a las aves y, cuando el sol caía, se sentaba en el porche con una taza de café mientras el campo se dormía bajo una bruma dorada. Era una vida sencilla, silenciosa, marcada por un respeto casi ritual hacia la tierra. Pero en aquel verano, algo empezó a alterar la armonía de su rutina. Fue un detalle pequeño al principio, uno que apenas notó. Las gallinas dejaron de entrar al gallinero cuando anochecía. Marcus pensó que era una simple rareza, quizá provocada por el calor insoportable que asfixiaba incluso al atardecer. Sin embargo, al caer la segunda noche, la escena se repitió. Las aves se quedaban fuera, inquietas, emitiendo sonidos bajos y roncos, negándose a cruzar el umbral del gallinero. Se refugiaban bajo el viejo peral detrás del cobertizo, batiendo las alas nerviosamente, como si el aire mismo les advirtiera que no se acercaran. La tercera noche, preocupado por perderlas ante algún depredador, Marcus esperó junto a la cerca. Vio cómo, una vez más, las gallinas se detenían a pocos metros de la puerta y se negaban a avanzar. Intentó empujarlas con suavidad, lanzando un poco de grano al interior, pero las aves retrocedieron con un pánico visible. Una de ellas llegó a chillar con fuerza y salió corriendo en dirección opuesta. El hombre frunció el ceño. No había zorros, ni perros salvajes, ni ratas. El gallinero estaba en las mismas condiciones de siempre. Nada había cambiado, y sin embargo, algo en el aire era distinto. Al día siguiente, durante su ronda matutina, encontró el suelo bajo el peral cubierto de plumas. No había rastros de sangre ni señales de lucha, solo plumas secas, como si las aves hubieran pasado la noche revolviéndose, incapaces de dormir. Miró hacia el gallinero, cuya puerta seguía entreabierta, y sintió por primera vez una incomodidad que no supo explicar. Aquel silencio, normalmente reconfortante, se había vuelto espeso, casi tangible, como si la granja contuviera la respiración. Al mediodía, el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar sobre los cultivos. Marcus decidió inspeccionar el gallinero por dentro, convencido de que encontraría alguna causa física: madera podrida, un nido de serpientes, una corriente de aire que incomodara a las aves. Tomó su linterna y empujó la puerta. Lo primero que notó fue el olor. Una mezcla de paja vieja, polvo y algo metálico, tenue pero persistente, parecido al aroma del hierro oxidado. Caminó lentamente, sintiendo bajo sus botas el crujido del suelo de madera. Revisó los nidos, movió la paja con la pala, golpeó las tablas buscando huecos. Nada. Todo estaba en orden.
Cuando se inclinó para barrer un rincón, escuchó un leve roce proveniente de debajo del piso. Se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole fuerte. El sonido era lento, arrastrado, casi deliberado, como si algo pesado se moviera despacio por la tierra compacta. Después de silencio. Salió al exterior con el ceño fruncido. El sol caía oblicuo sobre los campos, y el aire olía a polvo caliente. A lo lejos las gallinas picoteaban el suelo bajo el árbol, pero cada cierto tiempo levantaban la cabeza y miraban hacia el gallinero con un nerviosismo inexplicable. Marcus recordó entonces una frase que su padre solía repetir cuando él era niño. Si las gallinas no quieren entrar, es que la casa no está segura. En aquel entonces le había parecido una superstición de viejo campesino, pero ahora, con el sudor pegándole la camisa a la espalda y el eco del roce aún en los oídos, las palabras sonaban distintas, más pesadas, más verdaderas. Esa noche no pudo dormir. Se tumbó en la vieja mecedora del porche, mirando hacia la oscuridad. La luna, pálida y redonda, se alzaba sobre los campos como una lámpara suspendida. Escuchó los sonidos habituales de la noche, el chirrido de los grillos, el ladrido distante de un perro, el roce del viento contra el tejado. Pero cada uno de esos ruidos parecía amplificado, más nítido, más consciente. En un momento creyó ver un leve movimiento junto a la base del gallinero, una vibración casi imperceptible de la tierra, como una onda que se extendía en círculos diminutos. Parpadeó y ya no vio nada. Se obligó a pensar que era su cansancio, la luz cambiante, la humedad del aire jugando con su vista. Aún así, cuando amaneció, fue lo primero que fue a comprobar. El suelo estaba distinto. Había una depresión leve junto a la esquina del gallinero, apenas perceptible. Pero cuando se arrodilló y pasó los dedos, sintió la tierra húmeda, como si algo hubiera presionado desde abajo durante la noche. No había llovido en días. El calor debería haber endurecido el terreno, pero esa franja estaba blanda, tibia, casi palpitante. Marcus retiró la mano bruscamente. Se levantó, echó un poco de tierra seca sobre el hueco y la aplastó con la bota, tratando de convencerse de que era una coincidencia, un simple efecto de la humedad. Sin embargo, mientras trabajaba aquel día, la sensación de que algo en el suelo respiraba no lo abandonó. Durante la tarde, el viento cambió. Trajo consigo un silencio súbito, como si incluso las cigarras hubieran decidido callar. Marcus se apoyó en la cerca, mirando el horizonte que empezaba a dorarse. Las gallinas se agrupaban bajo el árbol, moviéndose con inquietud. El aire estaba espeso, inmóvil, cargado de una calma que no era natural. Entonces, desde el interior del gallinero, llegó un crujido. No fue el chirrido del metal oxidado, ni el golpe de una tabla suelta. Fue un gemido prolongado, como el de una madera que se dobla bajo un peso invisible. Marcus contuvo el aliento. La puerta del gallinero oscilaba lentamente, movida por una brisa que no sentía en su piel. El interior estaba oscuro, y el resplandor del atardecer lo teñía todo de un color cobrizo, casi sangriento. En el borde del marco, una grieta fina como una vena se extendía por la base de la pared, apenas visible. Él no la vio entonces, porque sus ojos estaban fijos en la línea del horizonte, donde el sol se hundía detrás de los pinos. Cuando por fin decidió volver a casa, la noche lo recibió con un aire más frío de lo habitual. Subió al porche, se sentó en la mecedora y encendió un cigarrillo. Observó el campo silencioso, las sombras del granero, el reflejo del tejado bajo la luna. En algún punto entre el sueño y la vigilia, creyó escuchar de nuevo aquel roce, aquel susurro leve que subía desde el suelo. Pero no se levantó. No esa noche. El amanecer trajo consigo una niebla baja que se deslizaba entre los cultivos, convirtiendo la granja en un paisaje de sombras líquidas. Marcus se calzó las botas, aún con el cuerpo entumecido, y caminó hacia el gallinero. Los árboles goteaban con el rocío, y cada paso levantaba un olor terroso y fresco. Las gallinas seguían apiñadas bajo el peral, adormecidas, con las plumas húmedas y los ojos apagados. Ninguna se movió cuando él se acercó. La puerta del gallinero seguía abierta de par en par. De su interior emanaba un aire frío,
cargado de un olor agrio que no supo identificar. Marcus se detuvo en el umbral y respiró hondo. El silencio era absoluto. Ni un zumbido, ni un aleteo, ni siquiera el crujido de la madera bajo su peso. Solo el sonido distante del viento en el maizal. Detrás de él, el sol empezaba a elevarse, tiñendo la niebla de un dorado pálido. En ese instante comprendió que algo había cambiado de manera irreversible. El gallinero ya no era parte de la granja. Era otra cosa, un lugar donde la vida se negaba a entrar. Y aunque aún no lo sabía, ese sería el punto donde su rutina y su tranquilidad comenzarían a desmoronarse. Porque bajo esa estructura vieja, bajo esas tablas agrietadas y ese suelo que respiraba, algo había estado esperando mucho antes de que él naciera. Marcus se apartó lentamente, con la vista fija en la puerta entreabierta. En el aire inmóvil, un insecto zumbó brevemente y se perdió entre los árboles. El día apenas comenzaba y ya todo parecía distinto. El silencio, tan familiar y constante, había adquirido un peso nuevo. Un silencio que no era vacío, sino expectante. Un silencio que parecía observarlo. Y mientras el sol terminaba de elevarse sobre los campos, ese silencio se alzó con él, colándose entre los rincones de la granja, pegándose a las paredes, instalándose en su alma. La tierra, pensó Marcus, no olvida. Quizá nunca lo hace. Y algo, allá abajo, acababa de recordarlo. La mañana siguiente amaneció con un brillo engañoso, de esos que prometen un día tranquilo, pero esconden en el aire algo que no se puede nombrar. Marcus se levantó antes del amanecer, como siempre, pero la rutina ya no tenía el mismo peso que antes. Mientras se lavaba la cara en el fregadero de la cocina, escuchó el silencio a través de la ventana abierta. No era el silencio natural de los campos, ese que solía estar lleno de vida escondida, el roce de las hojas, los insectos madrugadores, el canto disperso de algún gallo. Era un silencio más profundo, contenido, como si el mundo respirara con cautela. Tomó su taza de café y salió al porche. El aire aún conservaba el frescor de la madrugada, pero debajo había un olor a tierra húmeda que no correspondía con los días secos que llevaban. Caminó hasta la cerca, observando el gallinero desde lejos. El sol, apenas asomando por el horizonte, proyectaba una luz oblicua que pintaba la estructura con un tono pálido, casi enfermizo. Las gallinas seguían bajo el peral, algunas picoteando perezosamente, otras inmóviles, con el cuello estirado hacia el gallinero, como si esperaran algo. Marcus respiró hondo y decidió que esa mañana se ocuparía del problema de una vez por todas. Si había algo podrido bajo el suelo, si se trataba de humedad, termitas o ratas, lo descubriría y lo arreglaría. Su padre siempre decía que los misterios en una granja eran señales de pereza. Todo tenía una causa física, tangible si uno sabía mirar. Se aferró a ese pensamiento como quien se aferra a una cuerda en mitad de la oscuridad. Sacó sus herramientas del cobertizo. Un martillo, clavos nuevos, una pala, un frasco de aceite para las bisagras y una lámpara de mano. Caminó hacia el gallinero con paso decidido, sintiendo el crujido de las botas sobre la hierba seca. Al acercarse, el aire pareció enfriarse ligeramente. Empujó la puerta, que se abrió con un quejido largo. Dentro, el olor metálico seguía allí, mezclado con la paja húmeda y el polvo viejo. Se arremangó la camisa y comenzó a trabajar. Retiró la puerta de sus goznes, la limpió con cuidado, engrasó los tornillos y volvió a colocarla. Luego barrió el suelo con una escoba vieja, retirando capas de paja endurecida y restos de excremento. Cada golpe levantaba una nube de polvo que flotaba en el aire como una bruma dorada, iluminada por la luz que se filtraba por las rendijas. Afuera, el sol subía, y los sonidos del día comenzaban a despertar. El murmullo de los insectos, el chasquido del metal en el granero cuando el calor lo dilataba. Todo parecía volver a la normalidad. Al terminar, Marcus contempló su obra. El gallinero lucía más limpio que en años. Había reemplazado un par de tablas podridas, colocado paja nueva, colgado una lámpara de luz cálida y llenado el comedero con grano fresco. Desde afuera, el edificio parecía revivir. Por un momento sintió orgullo, como si hubiera exorcizado una enfermedad invisible. Esa tarde, esperó junto a la cerca a que el sol comenzara a caer. Las gallinas se movían lentamente,
picoteando el grano del patio. Marcus abrió la puerta del gallinero y esparció una línea de semillas que conducía hasta el interior. Chasqueó la lengua para llamarlas, igual que hacía su padre. Las aves comenzaron a avanzar, primero unas pocas, luego todo el grupo. La escena le devolvió una sensación de calma, pero justo al llegar al umbral, las gallinas se detuvieron. La primera, una vieja gallina blanca de pico torcido, se quedó rígida, mirando hacia el interior como si hubiera visto algo moverse en la penumbra. Marcus esperó. El silencio volvió a caer. 1, 2, 3 respiraciones. De pronto la gallina retrocedió con un graznido violento, y el resto del grupo la siguió en desbandada, esparciéndose hacia los árboles. Marcus lanzó un suspiro de frustración. Se acercó al gallinero y asomó la cabeza por la puerta. Dentro, todo estaba igual que antes. Limpio, ordenado, vacío. No había sombras moviéndose, ni ruidos, ni señales de vida. Solo el olor, más denso ahora, como si la madera exhalara algo antiguo desde sus grietas. Cerró la puerta, la aseguró con un trozo de alambre y regresó a la casa con un malestar que no sabía definir. Comió apenas un poco de pan y queso. Bebió agua y se sentó frente a la ventana. Desde allí podía ver el gallinero, una silueta oscura bajo la luna creciente. Intentó leer un viejo almanaque agrícola, pero las letras se disolvían ante sus ojos. En su mente se repetía la imagen de las gallinas deteniéndose en seco, mirando algo que él no podía ver. Esa noche el sueño lo evitó. Cerca de la medianoche escuchó un ruido seco, un golpe que provenía del exterior. Se levantó, tomó la linterna y salió. La granja estaba inmóvil, bañada en una luz azulada. El viento había amainado, y solo el croar de las ranas llegaba desde la distancia. Caminó hacia el gallinero, con la linterna temblando ligeramente en su mano. Cuando llegó, vio que la puerta estaba entreabierta, aunque recordaba haberla asegurado. Empujó con cuidado. Dentro, la lámpara colgada del techo seguía encendida, balanceándose lentamente, proyectando sombras que se movían como si respiraran. Marcus entró, conteniendo el aliento. La madera bajo sus botas crujió. Un olor fuerte, agrio, le golpeó la nariz. Era el mismo olor metálico de antes, pero más intenso, mezclado con un leve aroma a tierra mojada. Se agachó y tocó el suelo. Estaba húmedo. No había llovido. En la esquina, junto al muro posterior, notó una mancha oscura que se extendía en forma irregular. Pasó los dedos y sintió la madera blanda, como si algo la empujara desde abajo. Golpeó suavemente con el martillo, y el sonido que regresó no fue sólido, sino hueco. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Se enderezó y enfocó la linterna hacia la esquina. La superficie del suelo parecía moverse apenas, como si respirara. Dio un paso atrás y apagó la lámpara de mano. La oscuridad lo envolvió y en ella escuchó algo que lo heló. Un susurro leve, tan bajo que podría haber sido el roce de la paja. Pero no era el viento. Era un sonido humano, como un suspiro largo que salía desde las entrañas de la tierra. Salió del gallinero con pasos torpes y se quedó de pie afuera, respirando agitadamente. El aire nocturno le pareció repentinamente frío, con un filo húmedo que le recorrió la espalda. Desde los árboles, las gallinas murmuraban entre sí, inquietas. Marcus miró el edificio en silencio, intentando razonar. Debía de haber un hueco bajo el suelo, una madriguera o un túnel antiguo. La granja tenía más de 60 años. No era raro que hubiera huecos formados por la erosión. Se repitió esa explicación una y otra vez mientras regresaba a la casa, pero no logró convencerse del todo. Pasó el resto de la noche despierto, sentado en la mecedora del porche. A lo lejos el gallinero era una sombra inmóvil, sin rastro de luz. Sin embargo, en algunos momentos, juró ver un leve movimiento, como si el aire se deformara alrededor del edificio. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, sintió los ojos pesados, pero no durmió. Esa mañana, decidió buscar la opinión de alguien más. Al mediodía caminó hasta la propiedad vecina, donde vivía Henry Lawson, un hombre mayor que había conocido a su padre. Henry estaba sentado en su porche, tallando una pieza de madera con su cuchillo de siempre.
Levantó la vista cuando Marcus se acercó, lo saludó con un gesto lento y esperó. Marcus le contó lo ocurrido, el comportamiento extraño de las gallinas, los sonidos bajo el suelo, el olor, la humedad inexplicable. Henry escuchó sin interrumpir, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. Cuando Marcus terminó, el viejo apoyó el cuchillo sobre la mesa y lo miró con una expresión seria. Los animales saben, muchacho, dijo finalmente, con la voz áspera. Sienten cuando la tierra no está bien. Hay lugares donde el suelo se acuerda de cosas que los hombres prefieren olvidar. Marcus frunció el ceño, intentando reír, pero la sonrisa no le salió. Henry no sonrió tampoco. Esa parte del valle, continuó el viejo, donde tu granja está ahora. Mi abuelo decía que antes de la guerra hubo movimiento ahí abajo. Gente cavando, escondiendo cosas. A veces gente. Marcus se removió en su asiento. No entiendo, Henry. ¿Qué quieres decir? Solo que si tus gallinas no quieren entrar, deberías escucharlas. No siempre son los zorros los que asustan a los animales. El silencio cayó entre ambos. El viento sopló suavemente, haciendo crujir el porche. Marcus se levantó, agradeció con un gesto y se marchó. El viejo lo siguió con la mirada hasta que desapareció por el camino de tierra. De regreso a casa, el aire se había espesado de nuevo. La tarde avanzaba con una calma tensa. Las sombras se alargaban y el gallinero parecía más oscuro que nunca, como si la luz evitara tocarlo. Marcus se detuvo frente a la estructura. En la base, justo en la esquina donde había sentido la humedad la noche anterior, una nueva grieta recorría el suelo. Se agachó y pasó la mano. La tierra estaba tibia, casi caliente. Cuando presionó, sintió que exhalaba un hilo de aire, un aliento húmedo con ese mismo olor metálico que ya conocía. Retrocedió despacio, limpiándose la mano contra el pantalón. No sabía qué pensar. Por un momento, el impulso de cavar y descubrir qué había debajo lo tentó, pero algo más fuerte lo detuvo. Una intuición animal, la certeza de que no debía hacerlo de noche. Se prometió esperar hasta el día siguiente, cuando la luz del sol disipara esas sombras. Esa noche, el sueño volvió a eludirlo. Sentado junto a la ventana, observó el campo bañado por la luna. Todo parecía inmóvil, excepto las hojas del peral que se agitaban suavemente. A medianoche, el aire dentro de la casa se volvió más denso. Marcus sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Desde el exterior, llegó el sonido de una tabla cediendo, un crujido prolongado que venía del gallinero. Se levantó, pero no salió. Permaneció quieto, mirando hacia la ventana, con el corazón latiendo fuerte. El sonido no se repitió. Permaneció despierto hasta el amanecer. Cuando la primera luz tocó los campos, la niebla se alzó de nuevo, cubriendo el paisaje. Caminó hacia el gallinero y se detuvo ante la grieta. Era más grande que la noche anterior, un hilo oscuro que serpenteaba entre las raíces de la hierba. De su interior emanaba un olor a hierro y tierra mojada. Marcus supo entonces que aquello no era un simple problema de humedad, ni de animales cavando. Había algo bajo el suelo, algo que respiraba con lentitud, esperando. Se enderezó, mirando el horizonte. El sol comenzaba a subir, y la niebla se deshacía en hilos plateados. El día prometía calor, y sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda. En su mente resonaban las palabras del viejo Henry. Los animales saben. Tal vez era hora de escuchar también él. La tierra, pensó, había estado intentando decirle algo, y aunque aún no entendía el mensaje, sentía que pronto lo descubriría, porque a veces lo que la tierra guarda no se entierra del todo, solo espera el momento de ser encontrado. El amanecer llegó con un aire espeso, cubierto de una neblina que se aferraba a los campos, como si la noche se resistiera a marcharse. Marcus había dormido poco, y el poco descanso que tuvo estuvo lleno de sueños confusos, de tierra que respiraba y voces que murmuraban palabras que no alcanzaba a entender. Cuando abrió los ojos, el cielo apenas comenzaba a teñirse de un gris pálido. Se quedó un momento inmóvil, mirando el techo de madera sobre su cama, oyendo los sonidos familiares de la casa, el crujido lento de las vigas, el silbido del viento que se colaba por una rendija de la ventana, el chasquido de una gota cayendo en el fregadero. Pero aquel amanecer, esos sonidos parecían extraños, más pesados,
como si el aire mismo escuchara. Se levantó despacio, encendió el fuego y preparó café. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, su mente repasaba todo lo ocurrido los últimos días. Las gallinas que se negaban a entrar, el olor metálico, el suelo que exhalaba calor. Recordó las palabras del viejo Henry, aquella advertencia pronunciada con tanta calma que sonaba más a sentencia que a consejo. Algunas tierras recuerdan cosas que los hombres prefieren olvidar. Marcus no era un hombre dado a supersticiones. Su vida se regía por el trabajo y la lógica. Pero había algo en el tono de la voz del anciano, en la manera en que la bruma parecía espesarse alrededor del gallinero cada amanecer, que le hacía dudar de todo lo que creía conocer. Bebió un sorbo de café y salió al porche. El aire estaba frío, con un olor a tierra mojada que se colaba por cada grieta. Desde allí, vio el gallinero al fondo, recortado en la niebla. Parecía dormido como si esperara. Marcus respiró hondo. Esa mañana no habría más dudas ni aplazamientos. Si algo vivía bajo el suelo, lo descubriría. Si solo era una oquedad vieja, la sellaría. Lo único que no soportaba más era ese no saber, esa sensación de que la granja respiraba un aire que no era el suyo. Recogió las herramientas del cobertizo, el viejo martillo de su padre, una palanca oxidada, un par de clavos, una linterna y un cepillo de cerdas duras. También tomó un cubo y un trapo. Cada movimiento le pareció un acto solemne, como si estuviera preparándose para una ceremonia más que para una reparación. Cuando llegó al gallinero, el sol apenas comenzaba a asomar y la niebla se dispersaba lentamente, revelando la hierba mojada y los troncos oscuros del peral. Las gallinas estaban a lo lejos, en silencio, observándolo. Empujó la puerta del gallinero y ésta cedió con un gemido largo. Dentro, el aire era más frío que afuera, y el olor metálico, más fuerte. Se arrodilló junto al rincón donde la madera se había ablandado. La paja estaba húmeda, y un hilo de vapor se elevaba lentamente desde una de las grietas. Marcus apoyó la palma de la mano sobre el suelo y sintió un leve temblor, casi imperceptible, como el pulso de algo dormido. Se obligó a no apartarse. Sujetó la palanca y la colocó entre dos tablas. Cuando hizo palanca, el clavo chirrió y se levantó con un gemido metálico. La primera tabla salió con dificultad. Un soplo de aire frío emergió desde abajo, trayendo consigo el olor denso de la tierra cerrada durante años. Marcus apartó la tabla a un lado y encendió la linterna. La luz reveló un espacio oscuro, cubierto de tierra compacta y raíces secas. Rascó un poco con el extremo de la herramienta. No tardó en sentir el golpe sordo de algo duro. Volvió a iluminar. Lo que vio no era piedra. Eran ladrillos rojos envejecidos, dispuestos con precisión. Frunció el ceño y retiró otra tabla. La superficie del ladrillo continuaba bajo el suelo, formando un arco suave. No era una base sólida, sino un techo, una especie de bóveda. La linterna tembló un momento en su mano. Se arrodilló más cerca y limpió los bordes con el cepillo. La arcilla seca cayó en pequeños grumos, dejando al descubierto un patrón claro de ladrillos hechos a mano, unidos con una mezcla antigua. Marcus se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No era una cueva natural ni una madriguera. Aquello había sido construido por alguien. El aire se volvió más frío a medida que retiraba la tierra. Podía oír el sonido leve de sus respiraciones, el roce de la herramienta contra el suelo, el latido de su corazón en los oídos. Con cada golpe, con cada trozo de tierra que caía, la bóveda se definía con mayor claridad. Finalmente, la abertura fue lo bastante grande para que pudiera asomarse. Encendió la linterna y apuntó hacia abajo. El haz de luz se perdió en una cavidad rectangular de unos 2 metros de altura. Las paredes eran de ladrillo, ennegrecidas por el tiempo y el humo. Había restos de madera podrida en un rincón, y el suelo estaba cubierto por una capa de polvo fino. Marcus se inclinó más y sintió un aire gélido que subía desde el fondo, un aliento viejo que parecía susurrar. Su pulso se aceleró. No podía apartar la mirada. De repente, algo brilló en la esquina inferior, justo donde la luz se quebraba. Extendió la mano y con cuidado
Metió los dedos en el hueco. Tocó metal frío. Tiró suavemente, y una cadena oxidada emergió, corta con un pequeño candado en la punta. La sostuvo a la luz, observando el reflejo dorado que el óxido aún permitía. Era una cadena ligera, demasiado pequeña para sujetar animales. Aquello no estaba hecho para bestias. La dejó sobre el suelo de madera, y el sonido que produjo al caer fue hueco, casi tímido. Marcus se sentó sobre los talones, respirando con dificultad. En su mente se dibujaron imágenes que no quería ver. Hombres o mujeres escondidos allí, respirando el mismo aire cerrado, aferrándose a la vida mientras el mundo los olvidaba. Negó con la cabeza, intentando apartar esa idea, pero el silencio que lo rodeaba parecía confirmarla. Siguió cavando, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad. Retiró más tablas hasta abrir un espacio suficientemente amplio para mirar bien. En la esquina encontró una caja de madera deshecha, apenas conservada. La sacó con cuidado. Era ligera, casi vacía. Al abrirla, el polvo se levantó en un hilo pálido. Dentro solo había clavos oxidados y un trozo de tela que se deshacía entre los dedos. Pero al mirarla, tuvo la certeza de que esa caja había tenido un propósito, una intención. Se sentó, exhalando lentamente. La linterna seguía iluminando el hueco, y el aire frío subía con más fuerza. Dirigió el haz hacia el muro más alejado. Fue entonces cuando lo vio. Sobre los ladrillos ennegrecidos, unas letras escritas con carbón, torpes pero legibles. Deliver use. Las palabras estaban medio borradas, pero su significado era claro. Marcus sintió que el suelo bajo él temblaba, o quizás era su propio cuerpo. Aquellas letras no eran de alguien que había querido dejar una marca, sino de alguien que había implorado. Durante unos segundos, el silencio lo envolvió por completo. Luego, un sonido sordo resonó bajo la bóveda, un crujido profundo, como si la tierra hubiera exhalado. Marcus apagó la linterna instintivamente, pero la oscuridad le pareció viva, palpitante. Su respiración se aceleró. El miedo que hasta entonces había estado contenido se deslizó por su pecho como una corriente helada. Encendió la linterna de nuevo y miró a su alrededor. Todo seguía igual, inmóvil. El brillo de las palabras en la pared parecía mirarlo, recordándole que había visto demasiado. Se levantó, tambaleándose, y salió del gallinero. El sol estaba alto ya, y la granja resplandecía bajo un azul sereno, pero Marcus sentía que el mundo había cambiado. Caminó hasta el pozo y se lavó las manos con agua fría, intentando desprenderse del olor que se le había pegado. Una mezcla de hierro, humo y humedad antigua. Miró sus dedos y pensó que ese olor provenía de otra época, de algo que había estado esperando ser descubierto. Durante el resto del día, intentó seguir su rutina, pero su mente no lo dejó en paz. Cada sonido, cada vibración del suelo le parecía un recordatorio. Pensó en su padre, en cuántas veces el viejo había remendado ese gallinero, reemplazado tablas, reparado el techo. ¿Había sabido algo? ¿Había sentido el mismo peso en el aire? Era posible. Su padre siempre hablaba de la tierra con respeto, como si fuera una criatura viva. Al caer la tarde, Marcus regresó al gallinero con la linterna. Necesitaba confirmar lo que había visto, asegurarse de que no había sido una alucinación. Cuando abrió la puerta, la penumbra lo recibió con la misma calma engañosa. Todo seguía igual, pero el aire estaba más frío. Se acercó al agujero y enfocó la luz. Las palabras seguían allí, fijas en el muro. Se arrodilló junto al borde, y por un instante tuvo la tentación de bajar. Pero algo en su interior le detuvo. El aire que salía del hueco parecía más denso, con un olor nuevo, un matiz agrio, como si la tierra misma se hubiera corrompido. Marcus retrocedió. Sintió que lo observaban desde el fondo, no con odio, sino con una tristeza antigua. Esa noche no encendió la lámpara de la cocina ni la radio. Se quedó sentado en el porche, mirando las estrellas que parpadeaban sobre los campos. El viento soplaba suave, y las ramas del peral se movían apenas. En algún momento creyó escuchar pasos, no sobre el suelo, sino debajo de él, como si algo se deslizara despacio, siguiendo el ritmo de su respiración. Al amanecer,
se levantó con una decisión clara. Debía llamar a alguien. No podía seguir enfrentando aquello solo. No se trataba ya de un misterio rural, sino de una historia enterrada bajo sus pies. La idea de que ese lugar hubiera sido escenario de sufrimiento lo atormentaba. Quería entender, pero también liberar a la tierra de su peso. Fue hasta la casa, buscó el número de la oficina histórica del condado y marcó. Su voz temblaba mientras hablaba con la mujer al otro lado de la línea. Explicó lo que había encontrado: una cámara de ladrillo, una cadena, una inscripción. No supo cómo expresar el sentimiento que lo había acompañado todo el tiempo. Ese miedo reverente, esa pena muda. La mujer prometió enviar a alguien. Al colgar, Marcus miró hacia el gallinero. El sol nacía, dorando los campos, y la estructura se veía tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Pero él sabía que bajo esas tablas, la tierra seguía respirando, guardando su secreto. Y ahora que había sido revelado, algo le decía que ya no volvería a dormir igual. Esa noche, cuando el cielo se cubrió de estrellas, Marcus salió otra vez. Llevaba la linterna, pero no la encendió. Caminó hasta el gallinero, se arrodilló junto al agujero y habló en voz baja, como si alguien pudiera escucharlo. «Ya los encontré», murmuró. «Ya no están solos». Luego se quedó allí, en silencio, dejando que el aire frío que subía del subsuelo lo envolviera. No era miedo lo que sentía ahora, sino una tristeza profunda, mezclada con un respeto que iba más allá de las palabras. El viento sopló entre los árboles, levantando un murmullo que parecía una respuesta. Marcus cerró los ojos y escuchó. Por primera vez, la granja no le pareció suya. Era un lugar más viejo, más sabio, que solo lo había aceptado como guardián. Bajo la tierra algo había hablado, y él, sin saberlo, había respondido. La mañana en que llegaron los arqueólogos, el aire tenía un peso distinto, como si la tierra misma hubiera cambiado su respiración. El sol apenas había trepado sobre los campos de maíz, y una bruma fina se alzaba del suelo, cubriendo todo con un velo blanco. Marcus había pasado la noche sin dormir, sentado junto a la ventana, observando cómo el amanecer se deslizaba por los campos como una lenta marea de luz. El café se había enfriado sobre la mesa, pero no lo había probado. Su mirada permanecía fija en el gallinero, que ya no era solo una construcción vieja de madera, sino un umbral. Desde el momento en que descubrió aquella bóveda, todo en su vida cotidiana había perdido su lugar. Cada sonido parecía contener un eco más profundo, cada sombra una forma de advertencia. A las 8 en punto, un vehículo del condado apareció por el camino de tierra. De él descendieron 3 personas. Una mujer de cabello castaño, recogido en un moño, con un sombrero de ala ancha que la protegía del sol, y 2 hombres más jóvenes que descargaron herramientas, cajas y linternas. Marcus salió a su encuentro, limpiándose las manos con un trapo, aunque no había trabajado esa mañana. La mujer se presentó como Ellen Marsh, arqueóloga del Museo Histórico Regional. Su tono era tranquilo, casi maternal, y sus ojos tenían un brillo contenido de alguien acostumbrado a mirar hacia el pasado. «Señor Reed», dijo estrechándole la mano, «gracias por avisarnos. Lo que describió por teléfono es inusual, pero los indicios que mencionó coinciden con ciertos registros del siglo XIX. Puede que haya encontrado algo importante». Marcus asintió, sin saber bien qué responder. Los otros 2 hombres lo saludaron con un gesto respetuoso y siguieron a Ellen hasta el gallinero. Mientras avanzaban, el suelo crujía bajo sus botas y el aire parecía más frío a cada paso. Ellen se detuvo frente a la puerta abierta y respiró hondo. «¿Aquí fue donde lo encontró?», preguntó. Marcus señaló el suelo, donde aún quedaba el hueco cubierto con una lona. Ellen se agachó, retiró la tela y observó con atención la abertura. Luego tomó una linterna de su cinturón, la encendió y apuntó hacia abajo. El aire que salió del hueco era denso, con un olor que mezclaba humedad, hierro y humo antiguo. Ellen frunció el ceño, como quien reconoce un aroma familiar. «Esto es más antiguo de lo que imaginé», murmuró. Los hombres comenzaron a preparar el área. Colocaron soportes, limpiaron los bordes con brochas, midieron las dimensiones. Marcus se mantuvo a un lado, observando.
Había algo hipnótico en aquella precisión con la que trabajaban, en el modo en que los arqueólogos trataban la tierra con respeto, como si cada grano de polvo pudiera contener una historia. El sol ascendía lentamente, proyectando sombras doradas a través de las rendijas del gallinero. A media mañana, uno de los hombres, de nombre Carter, exclamó algo. Había encontrado una estructura de ladrillos más profunda de lo que parecía. Ellen se acercó, examinó el muro expuesto y asintió con gravedad. Sí, definitivamente no es una simple cámara, dijo. Miren el arco. Esto fue construido a mano, con técnicas de mediados del siglo XIX. Puede que formara parte de una red de refugios o pasadizos. ¿Refugios?, preguntó Marcus, que hasta entonces había permanecido en silencio. Ellen lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y compasión. Durante los años previos a la Guerra Civil, algunas personas construyeron lugares como este para esconder a esclavos fugitivos. Se conocen como estaciones del ferrocarril subterráneo, pero no siempre eran seguros. Algunos se derrumbaron, otros se usaron para fines más oscuros. Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró hacia el hueco. Las palabras "Deliver us" seguían allí, medio borradas, pero visibles bajo la luz tenue. Ellen se arrodilló para observarlas más de cerca. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja. «No es una marca reciente. El carbón se ha incrustado en la pared con el tiempo. Esto debió escribirse hace más de 150 años». Uno de los arqueólogos bajó con cuidado por una escalera portátil, mientras los otros sostenían cuerdas y lámparas. El silencio reinaba, roto solo por el sonido del roce de las herramientas y el murmullo de las instrucciones. Desde donde estaba, Marcus veía cómo la luz danzaba sobre las paredes de ladrillo, revelando grietas, sombras, fragmentos de madera. De pronto el hombre que había bajado emitió un grito ahogado. «Hay restos aquí abajo», dijo con la voz entrecortada. «Huesos». Ellen descendió sin dudarlo, y Marcus, impulsado por una mezcla de temor y necesidad, la siguió. El aire en la cámara era más pesado, húmedo, con un frío que parecía brotar de los muros. Cuando la luz de su linterna iluminó el suelo, vio los restos de una figura humana recostada contra la pared. Los huesos eran pequeños, los de un adulto de complexión delgada, quizá una mujer. A su lado, otra forma más pequeña, los huesos frágiles de un niño. Marcus se quedó paralizado. Ellen se arrodilló junto a los restos, sus manos temblando apenas. «No intentaron escapar», dijo despacio. «Murieron aquí, probablemente atrapados». El silencio que siguió fue tan profundo que Marcus pudo escuchar el sonido de su propio corazón. La tierra había guardado aquel secreto durante más de un siglo, y ahora lo exponía ante ellos con una crudeza que pesaba más que cualquier palabra. Ellen miró hacia la pared donde estaba la inscripción. «Pedían ser liberados», susurró, «y nadie vino». Marcus apartó la vista. Sintió una punzada en el pecho, una culpa que no le pertenecía pero que lo atravesaba igualmente. Pensó en las generaciones que habían vivido sobre esa tierra, arando, sembrando, durmiendo en paz, sin saber que bajo sus pies yacían las huellas de un sufrimiento antiguo. Durante el resto del día, los arqueólogos trabajaron con paciencia y respeto. Extrajeron los restos con delicadeza, documentaron cada hallazgo, fotografiaron los muros ennegrecidos. Marcus ayudó en lo que pudo, aunque cada gesto le parecía una profanación. Al caer la tarde, el hueco se veía más profundo, más amplio, como una herida abierta. Ellen ordenó cubrirlo por esa noche. «Volveremos mañana con el equipo de conservación», dijo. «Esto debe preservarse adecuadamente». «Pero, señor Reed», su voz bajó de tono, «lo que encontró aquí es un testimonio invaluable, y también un recordatorio». Marcus asintió sin decir nada. La acompañó hasta su vehículo y se despidió. Cuando el motor se perdió en el camino, la granja volvió a sumirse en el silencio. El sol se hundía detrás de los árboles, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Las sombras se estiraban sobre la hierba como dedos largos. Esa noche, Marcus no encendió ninguna luz. Caminó hasta el gallinero, ahora rodeado de cintas amarillas y palas abandonadas. Se detuvo frente al agujero cubierto. El aire aún exhalaba frío,
y el olor a tierra antigua persistía. Se sentó en el suelo, con las manos entre las rodillas, y cerró los ojos. Escuchó, al principio, solo el viento. Luego, muy débil, algo más. Un murmullo, un eco de voces, como si el aire guardara los rezos de aquellos que habían muerto allí. No era un sonido claro, sino una vibración leve, una sensación más que un ruido. Marcus sintió que la piel de sus brazos se erizaba. No se movió. Dejó que el silencio hablara, que las voces se deshicieran en el aire como ceniza. Al día siguiente, Ellen regresó con más gente. Instalaban equipos, tomaban muestras, fotografiaban cada detalle. Marcus los observaba desde el porche, sintiéndose extraño en su propia tierra. Una parte de él se alegraba de que la historia saliera a la luz. Otra parte deseaba que todo siguiera oculto bajo las tablas. Cuando Ellen se acercó para hablar con él, notó en sus ojos una mezcla de respeto y compasión. A veces, dijo ella, los lugares guardan dolor, pero cuando se les da voz, encuentran paz. Marcus miró hacia el gallinero. El sol caía sobre los ladrillos, y por un instante le pareció que el aire sobre el hueco se movía, como si una corriente invisible se elevara de la tierra. ¿Cree que ahora descansarán?, preguntó. Creo que siempre quisieron ser recordado, respondió ella, y usted lo hizo posible. Cuando los arqueólogos se marcharon esa tarde, Marcus se quedó solo. El campo estaba tranquilo, el cielo despejado. Caminó hacia el lugar y se detuvo junto al borde. La tierra recién removida tenía un color más oscuro, casi negro. Se arrodilló, tocó la superficie fría y susurró, «Ya está hecho». El viento sopló entonces con más fuerza, agitando las hojas del peral y haciendo crujir las tablas del granero. Por primera vez en días, las gallinas salieron de su rincón y comenzaron a caminar lentamente hacia el gallinero, picoteando el suelo sin miedo. Marcus las observó con una mezcla de asombro y alivio. Parecían haber comprendido que la calma había vuelto, que aquello que las había inquietado ya no estaba encerrado, sino liberado. Esa noche, el campo respiró distinto. No había miedo en el aire, solo una serenidad antigua. Marcus se sentó en el porche, mirando el horizonte. Pensó en su padre, en la frase que solía repetir, «La tierra siente lo que el hombre calla». Tal vez tenía razón. Tal vez la tierra recordaba todo, pero también sabía perdonar. Cuando el viento sopló entre los árboles, Marcus creyó escuchar un murmullo suave, una voz que decía algo que no podía descifrar. No era un gemido ni un lamento, era un suspiro leve, casi agradecido, y por primera vez desde que todo comenzó, el silencio volvió a ser lo que siempre fue, un refugio. Los días que siguieron a la partida de los arqueólogos trajeron un silencio distinto a la granja. No era el silencio tenso y expectante que lo había perseguido desde que las gallinas se negaron a entrar en el gallinero, ni tampoco el vacío pesado de las noches sin sueño. Era un silencio más profundo, sereno, que parecía venir desde abajo, desde las raíces mismas de la tierra. Marcus lo sentía en cada rincón del lugar, en la forma en que el viento cruzaba los campos, en la calma de los animales, en el canto suave de los grillos al anochecer. Por primera vez en semanas, el aire no olía a miedo, sino a memoria. El gallinero, ahora sin su antiguo propósito, permanecía cercado por una cinta amarilla que ondeaba con el viento. Los arqueólogos habían dejado sus marcas en el terreno, pequeñas estacas numeradas, mallas metálicas, una lona que cubría el hueco que había revelado la cámara subterránea. Ellen Marsh le había prometido volver en unos días, con un equipo del museo para trasladar los restos y documentar el hallazgo. Pero Marcus ya sabía que, incluso cuando se llevaran cada objeto y cada fragmento de hueso, algo permanecería en esa tierra. Lo que había descubierto no podía trasladarse ni borrarse. Estaba grabado en el suelo, en el aire, en el modo mismo en que la granja respiraba. Durante las mañanas, Marcus trataba de volver a su rutina. Revisaba las cercas, alimentaba a los animales, reparaba el viejo tractor que se negaba a arrancar desde el invierno. Sin embargo, cada acción cotidiana estaba teñida por el recuerdo de lo que había visto. A veces, mientras caminaba hacia el campo, sus pensamientos se desviaban inevitablemente hacia el hueco bajo el gallinero. Sentía una mezcla de respeto y desasosiego, como si el pasado lo observara desde las profundidades.
En ocasiones, creía escuchar ecos de movimiento, no físicos, sino como un murmullo de la memoria que aún se agitaba bajo el suelo. Una tarde, el cielo se oscureció sin aviso. Un viento caliente comenzó a soplar desde el sur, levantando remolinos de polvo sobre la tierra reseca. Marcus observó cómo las nubes se acumulaban lentamente, amenazando con lluvia. Decidió cubrir la zona del gallinero con una lona adicional para protegerla. Mientras aseguraba los bordes con piedras, notó algo que no había visto antes. En la base del muro de ladrillos, donde el aire solía escapar, se había formado un pequeño charco. El agua era oscura, turbia, y despedía un olor metálico. Marcus se inclinó y al tocarla, sintió un escalofrío recorrerle el brazo. Era como si el agua viniera de otra época, cargada de un frío que no pertenecía a la superficie. La tormenta estalló poco después. El cielo se abrió con un rugido, y las gotas comenzaron a caer con fuerza, golpeando el techo de la casa, los árboles y la tierra endurecida. Marcus se refugió en el porche, observando cómo el agua corría en hilos sobre el camino. En el horizonte, los relámpagos iluminaban los campos como destellos de memoria. En medio de la lluvia, el gallinero se erguía como una sombra antigua, resistiendo. Durante horas, el aguacero azotó la granja sin descanso, hasta que la noche lo envolvió todo. Al amanecer, la lluvia había cesado. El aire olía a barro y a hojas trituradas. Marcus caminó hasta el gallinero, temiendo que la inundación hubiera dañado la cámara. La lona se había desplazado, y parte del hueco estaba cubierto de agua. Se arrodilló y con cuidado retiró los restos de barro. El agua que salía del interior tenía un color rojizo, como si la tierra sangrara. Marcus se quedó mirando, sin saber si aquello era una ilusión provocada por la luz del sol o un símbolo de lo que la tierra quería mostrarle. Esa misma tarde, decidió ir al pueblo para consultar los archivos del condado. Ellen le había mencionado que, durante el siglo XIX, su propiedad había pertenecido a un hombre llamado Elijah Porter, un terrateniente que había sido conocido por su dureza. Marcus no podía dejar de pensar que aquel nombre, repetido en los documentos viejos, tenía algo que ver con los huesos bajo su gallinero. En la biblioteca del pueblo, una construcción antigua de paredes amarillentas, encontró un registro de impuestos fechado en 1858. Allí figuraba el nombre de Porter como propietario de una plantación en la zona sur del valle. Más adelante, en un libro de actas judiciales, halló una mención difusa. Incidente en la propiedad Porter. Trabajadores desaparecidos, sin hallazgos. No había más detalles. El bibliotecario, un hombre de cabello blanco y manos temblorosas, se acercó con curiosidad. ¿Busca algo en particular?, preguntó. Marcus dudó antes de responder. Solo información sobre lo que pasó en esas tierras. Mi familia las tiene desde hace generaciones. El viejo asintió con una expresión que mezclaba prudencia y conocimiento. Hay lugares, dijo en voz baja, donde las historias no se escriben, pero se quedan. Usted lo sabe, ¿verdad? Se nota en su mirada. Marcus bajó los ojos, sin contestar. Regresó a la granja al caer la tarde. El cielo, después de la tormenta, tenía un tono ámbar que bañaba los campos en una luz cálida, casi irreal. Caminó hacia el gallinero. El agua en el hueco había desaparecido, absorbida por la tierra, pero el aire seguía cargado de ese olor antiguo. Marcus se sentó en el borde, observando el espacio vacío. Pensó en los hombres y mujeres que habían pasado por allí, en los que tal vez habían sido encadenados bajo aquel techo de ladrillos. La idea de que la cámara hubiera sido una prisión y no un refugio le oprimía el pecho. Decidió entonces que el gallinero debía desaparecer. No podía soportar ver aquella estructura erguida sobre un lugar de sufrimiento. Tomó su hacha y comenzó a derribar las tablas. Cada golpe resonaba con un eco sordo, como si el propio suelo respondiera. A medida que caían las maderas, una sensación de alivio se mezclaba con la tristeza. Era como si con cada tabla derribada liberara un fragmento de memoria atrapada. Cuando la última viga cayó, el cielo volvió a abrirse. Una lluvia ligera comenzó a caer, casi simbólica, lavando el polvo y los restos. Marcus se quedó de pie bajo el agua, empapado con las manos apoyadas en las rodillas. Respiró hondo.
La lluvia olía a limpieza, a renacimiento. Por un momento sintió que la granja respiraba con él. Durante los días siguientes, niveló el terreno donde había estado el gallinero. No quiso construir nada nuevo allí, al menos no algo que sirviera para trabajo o producción. En su lugar, comenzó a imaginar un sitio diferente, un espacio para el recuerdo. En el taller de su padre encontró un bloque de piedra caliza que había traído años atrás de una cantera cercana. Lo limpió, lo pulió con paciencia y grabó en él una frase sencilla, en inglés, que había soñado la noche anterior. For those who waited in the dark. Esa noche colocó el bloque sobre el terreno limpio, justo encima de donde comenzaba la bóveda subterránea. Encendió una linterna y la dejó a un lado, iluminando las letras grabadas. Luego trajo una pequeña maceta con un rosal blanco y la plantó frente al monumento. Se arrodilló y en voz baja dijo, «Descansen, la tierra ya los escucha». El viento sopló, moviendo las hojas del peral cercano. En ese instante, Marcus sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La sensación no era solo alivio, sino una especie de comunión, como si la tierra reconociera su gesto y lo aceptara. Al día siguiente, los vecinos comenzaron a llegar. Primero fue Henry, el viejo del porche tallado, que caminó despacio hasta el monumento. Lo observó en silencio, con la gorra en la mano, y luego dijo, «Eso era lo que hacía falta, que alguien mirara hacia abajo con respeto. La tierra guarda, pero también perdona». Marcus asintió sin decir palabra. Pronto llegaron otros vecinos, algunos curiosos, otros conmovidos por lo que habían leído en el periódico local. Ellen también volvió, emocionada al ver lo que Marcus había hecho. «Este es el mejor homenaje posible», dijo. «No un museo, no un estudio, sino algo vivo». Marcus sonrió apenas. No podía dejarlo vacío. Ellos esperaron demasiado. Con el paso de las semanas, el lugar se transformó. Los rosales crecieron, las hierbas cubrieron las huellas del derribo y el bloque de piedra comenzó a integrarse al paisaje. En primavera, el campo floreció con más fuerza que en años anteriores. Marcus no podía explicarlo, pero las plantas parecían más verdes, el aire más limpio. Hasta las gallinas que habían vuelto a su rutina se acercaban al sitio sin miedo. Por las noches el viento corría entre los árboles con un murmullo suave, como un canto lejano. Marcus, sentado en el porche, solía quedarse escuchando, con la certeza de que aquel sonido no era solo el viento. En más de una ocasión creyó escuchar palabras que no entendía del todo, una mezcla de susurros y respiraciones que se confundían con el rumor de los insectos. Pero no sentía miedo. Al contrario, aquellas voces parecían formar parte del equilibrio nuevo que la granja había encontrado. A veces pensaba en su padre y en lo que diría si estuviera vivo. Tal vez se habría burlado de sus ideas, o quizá habría comprendido en silencio, como solía hacerlo cuando las cosas escapaban a su entendimiento. Marcus imaginaba que, de algún modo, el viejo también descansaba más tranquilo ahora. El tiempo avanzó y la historia del hallazgo se esparció por el condado. Algunos periodistas visitaron la granja, tomaron fotos del memorial, escribieron artículos sobre el descubrimiento del siglo. Marcus respondía con frases cortas, evitando protagonismos. No buscaba reconocimiento. Su única intención era devolverle dignidad al lugar. Cuando los reporteros se marchaban, la granja volvía a su calma. Con el inicio del verano, el cielo de Arkansas se llenó de luz. Los días eran largos y las noches cálidas. Marcus seguía trabajando la tierra, pero ahora lo hacía con una serenidad nueva. Cada surco, cada semilla parecía un acto de reconciliación. La tierra ya no le devolvía miedo, sino gratitud. En los amaneceres, cuando el sol se alzaba sobre los campos, el aire tenía el aroma fresco de la esperanza. Una tarde, mientras recogía herramientas, se detuvo frente al bloque de piedra. Las rosas blancas estaban abiertas, brillando bajo la luz dorada. El viento soplaba desde el oeste, moviendo suavemente los pétalos. Marcus cerró los ojos y sintió por un instante una presencia cálida a su alrededor. No era algo visible, sino un reconocimiento, una paz que emanaba del suelo mismo. Comprendió entonces que su deber no terminaba allí. La memoria debía cuidarse.
no solo recordarse. Pensó en cercar el lugar, mantenerlo limpio, contar su historia a quien quisiera escucharla. Porque la tierra, entendió al fin, no olvida por rencor, sino para enseñar. Y cuando el sol cayó detrás del horizonte, tiñendo los campos de rojo, Marcus se quedó un momento más, en silencio, observando cómo la sombra del peral se extendía sobre el monumento. El viento trajo consigo un murmullo suave, como un suspiro. Marcus sonrió, sabiendo que era el eco de la tierra que, por fin, descansaba en paz. El invierno llegó sin anuncio, descendiendo sobre los campos con una calma que parecía casi piadosa. Durante semanas, la brisa del norte había enfriado las noches, y las mañanas amanecían envueltas en una neblina que borraba el horizonte. En la granja, la vida seguía un ritmo pausado, casi ritual, como si la tierra misma necesitara reposar tras haber entregado sus secretos. Marcus Reed se despertaba cada día antes del amanecer, encendía el fuego y se quedaba un rato junto a la ventana, observando el vapor que salía de su taza de café mientras el mundo se teñía de gris. La piedra blanca del memorial, situada al borde del campo, se destacaba entre la escarcha como una presencia serena. Las rosas que había plantado alrededor dormían bajo una capa fina de hielo, y las gallinas se refugiaban en su nuevo gallinero, más sólido y limpio, sin temor alguno. Había pasado casi un año desde el descubrimiento, y aunque el eco del suceso aún persistía en la memoria del pueblo, para Marcus la vida había retomado su curso, aunque de un modo distinto. Había aprendido a escuchar el silencio de otra manera. Ya no era ausencia, sino presencia. No era inquietud, sino una conversación callada entre el hombre y la tierra. El campo parecía más fértil, las estaciones más claras y el aire más ligero. Sin embargo, en las noches más frías, cuando el viento soplaba desde el sur y el fuego chispeaba en la chimenea, Marcus todavía sentía algo moverse en lo profundo del suelo, no como amenaza, sino como el pulso tranquilo de una historia que seguía viva bajo sus pies. Una mañana, mientras caminaba hacia el pozo para romper la fina capa de hielo que lo cubría, vio una figura acercarse por el camino de tierra. Al principio pensó que sería un vecino, pero a medida que se acercaba, reconoció a Ellen Marsh, la arqueóloga. Llevaba un abrigo largo, una bufanda gris y una carpeta bajo el brazo. Sonreía con esa mezcla de respeto y cariño que Marcus había aprendido a reconocer en ella. «Buenos días, señor Reed», dijo cuando llegó. «Espero no interrumpir su rutina». «Nunca interrumpe», respondió él ofreciéndole un termo de café. «¿Qué la trae por aquí?» Ellen aceptó la bebida, frotándose las manos para entrar en calor. «He estado terminando el informe sobre la excavación», explicó. «La cámara ha sido clasificada oficialmente como un refugio clandestino del ferrocarril subterráneo. El museo planea crear una exposición sobre los lugares de tránsito de Arkansas, y el suyo será parte de ella. Pero quería venir personalmente a entregarle esto». Le tendió la carpeta. Dentro había copias de fotografías, dibujos de la bóveda, análisis de materiales y una carta manuscrita con el sello del Estado. Marcus pasó las páginas lentamente, con el ceño fruncido. «Nunca imaginé que algo así se escribiría sobre mi tierra», murmuró. Ellen lo observó en silencio, luego añadió con suavidad: «No todos los hombres encuentran historia bajo sus pies, pero usted supo escucharla». Marcus cerró la carpeta con cuidado. «No sé si la escuché. Creo que ella fue quien me habló». Ellen sonrió y sus ojos se suavizaron. «A veces la tierra elige a las personas correctas. Usted la trató con respeto, y eso se siente aquí». Lo que ocurrió no fue solo un hallazgo arqueológico, fue una reconciliación. Caminaron juntos hacia el memorial. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas desnudas del peral, lanzando destellos dorados sobre el hielo. La piedra blanca brillaba bajo esa luz, y en torno a ella los rosales dormidos esperaban la primavera. Ellen se detuvo frente al monumento y permaneció un momento en silencio. «Es un lugar hermoso», dijo al fin, «digno de quienes descansan bajo él». «Ellos no descansan bajo la piedra», corrigió Marcus con voz baja. «Descansan en la memoria. Y la memoria está en todas partes». Ellen asintió, y ambos se quedaron allí, sin hablar.
Solo se oía el crujido de la escarcha bajo las botas y el canto distante de un cuervo. Después de unos minutos, ella se despidió. Volveré en primavera, prometió. El museo planea instalar una placa conmemorativa, y tal vez vengan estudiantes. Será importante para ellos ver lo que usted ha hecho. Marcus la acompañó hasta su coche y la observó alejarse por el camino. Luego volvió al memorial y se agachó para quitar una fina capa de hielo de la piedra. Pasó la palma por las letras. For those who waited in the dark. El frío del mármol se mezcló con el calor de su mano, y por un instante creyó sentir un pulso leve, como si el suelo respirara de nuevo. Esa noche el viento cambió. Sopló con fuerza, trayendo el olor de los campos húmedos y el eco lejano del río. Marcus encendió la chimenea y se sentó en su sillón de madera, observando las llamas. El fuego proyectaba sombras en las paredes, y en ellas creyó ver figuras. Hombres con rostros cansados, mujeres que llevaban niños en brazos, todos caminando bajo un cielo sin estrellas. No sintió miedo. Sabía que no eran fantasmas, sino memorias en movimiento, retazos de vidas que la tierra se negaba a olvidar. Al día siguiente, el amanecer trajo una claridad nueva. El aire estaba tan limpio que los sonidos se oían a kilómetros. Marcus salió con su abrigo pesado, los guantes de lana y la linterna que ya casi no necesitaba, pues el sol nacía temprano. Fue hacia el memorial, como hacía cada mañana, y se detuvo a observar los campos. El rocío cubría el pasto como una fina capa de cristal, y el silencio tenía una textura viva, como si respirara junto a él. Mientras se agachaba para revisar la base del monumento, algo llamó su atención. Un objeto pequeño, enterrado a medio centímetro en el barro. Lo tomó con cuidado y lo limpió con el borde de su abrigo. Era una moneda vieja, ennegrecida por el tiempo. Al frotarla con el pulgar, pudo distinguir una fecha, 1853. En el otro lado, un perfil desgastado, probablemente de un centavo estadounidense. Marcus la sostuvo un largo rato, sorprendido por el hallazgo. No entendía cómo había llegado hasta allí, pero supo al instante que no era casualidad. Esa noche, colocó la moneda sobre la repisa, junto a una fotografía en blanco y negro de su padre. Mientras miraba ambas cosas bajo la luz tenue de la lámpara, pensó en el tiempo como en un círculo, no una línea. Lo que había ocurrido en el pasado seguía tocando el presente, y él era parte de ese ciclo. Era como si la Tierra lo hubiera elegido no solo para descubrir su historia, sino para protegerla. Los meses siguientes transcurrieron entre trabajo y reflexión. Marcus mantuvo el lugar impecable, cuidó los rosales, renovó la cerca, y cada tarde encendía una pequeña lámpara de aceite frente a la piedra. La luz oscilaba con el viento, proyectando sombras que parecían moverse en un ritmo ancestral. A veces creía oír, entre el murmullo de las hojas, fragmentos de canciones sin palabras, melodías viejas que el aire traía desde ninguna parte. En abril, cuando los rosales florecieron, llegaron los estudiantes y los representantes del museo. Levantaron una placa conmemorativa de bronce, pulida y sencilla. Decía, aquí bajo este suelo, descansaron quienes buscaron la libertad. Que sus nombres, desconocidos para la historia, vivan en la memoria de la tierra. Marcus observó la ceremonia desde lejos, apoyado en el tronco del peral. Los jóvenes tomaban fotografías, escuchaban a Ellen hablar sobre la importancia de preservar los testimonios ocultos del pasado. Él no intervino. Prefería permanecer como testigo, silencioso y presente, como lo había hecho la tierra antes que él. Cuando todos se marcharon, caminó hasta el monumento. Se arrodilló y pasó los dedos por las letras recién grabadas. Ya están en paz, susurró. Y esta tierra también. El verano llegó con su calor dorado, y la granja volvió a florecer con una abundancia que Marcus no recordaba haber visto. Los campos producían el doble, los árboles frutales se llenaron de vida, y hasta los animales parecían más tranquilos. No podía explicarlo, pero sabía que no era casualidad. Había una armonía invisible entre el suelo y el cielo, una conexión que trascendía la comprensión. Cada vez que arrojaba semillas sobre la tierra, lo hacía con la sensación de estar entregándolas a manos que las recibían con gratitud. Las noches de julio eran suaves, perfumadas de hierba y jazmín.
Marcus solía sentarse junto al memorial, observando el resplandor de las luciérnagas. A veces hablaba en voz baja, como si conversara con los que habían esperado en la oscuridad. No pedía respuestas ni buscaba señales. Solo compartía el silencio, un silencio que ahora era compañía. Una madrugada, mientras el cielo empezaba a clarear, Marcus se quedó dormido en la silla junto al rosal. Soñó que caminaba por un túnel de ladrillos, iluminado por una luz dorada que no venía de ninguna lámpara. Al fondo, vio figuras humanas avanzando despacio, tomados de la mano. No tenían rostro, pero irradiaban una calma inmensa. Uno de ellos se detuvo, se volvió hacia él y levantó una mano en señal de despedida. Marcus quiso acercarse, pero el suelo tembló suavemente y la luz lo envolvió todo. Despertó con el amanecer, el corazón latiendo despacio. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Desde entonces, ya no sintió la necesidad de buscar nada más. La historia estaba completa. El dolor y la redención se habían entrelazado, y él había sido solo el puente entre ambos. Cada amanecer era una promesa de continuidad, una prueba de que el pasado puede descansar sin desaparecer. El último día de ese verano, Marcus caminó hasta el límite del campo y miró hacia la distancia. El sol descendía sobre los maizales, tiñendo todo de un tono dorado. A lo lejos, el memorial brillaba como una llama quieta. Cerró los ojos y respiró hondo. La brisa le trajo el olor de la tierra viva, y por un instante creyó escuchar una voz leve, femenina, casi un suspiro que decía, «Gracias». No necesitó mirar atrás para saber que todo estaba en su lugar. La tierra había hablado, él había escuchado, y ahora ambos compartían el mismo silencio, el mismo pulso, el mismo amanecer eterno que envuelve a quienes alguna vez esperaron en la oscuridad y finalmente fueron recordados. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y mira los otros videos que ya están disponibles. Compártelo con tus amigos para que ellos también descubran este relato.